Hola Alejandra, buenas noches. Hola, profe. ¿Cómo va Perdón. todo? ¿Bien, bien? Pues ahí, profe, yo ahí le envié un correo. Sí, no sé, ya acabo de llegar, ¿no? No Pero sea bueno, ya. así, ¿cómo así, profe? No, profe, pero no de esta materia, de las normas internacionales. Ok, Es que tocaba entregar la infografía y yo juré que lo había hecho, ¿cierto? Que sí se había cargado y enviado el link, pero cuando fui a hacer el cuestionario que lo hice ayer, pues no lo sí, había enviado. Entonces, pues yo sé que ese es extemporáneo, pero te envié la foto donde dice, pues al menos para mostrarle que se había subido el video sí, en la ok, fecha, ¿sí? ok, Ahí perfecto. sale que cargado el 20 de este, pero pues en el aplicativo como tal, pues como se cierra la fecha, pues no puedo enviártelo ni con retraso ni nada. Y te lo envié, te escribí, fue por correo, profe. Ok, Yo sé que es de la otra listo, materia, pero pues, ay, no me deje listo, listo. morir, profe. Con No, lo que tranquila. sufrí haciendo ese costo. Listo, listo, no hay problema por eso, tranquila. Gracias, profe. Bueno, Pues iniciemos. les comento entonces, pues digamos que, bueno, a ti te fue muy bien en el examen, al resto no, pasaron ahí raspando. Eh, sí, digamos que el tema, pues hay que estudiar un poquito más. Obviamente recuperaste muchísimo frente al primer examen, pero sí, digamos que el resto les fue un poquito mal, teniendo en cuenta que pues, el examen no era pues, cosa del otro mundo, sino era temas de lo que hemos tratado en sesiones sincrónicas y el material que está publicado. Entonces, sí, digamos que la invitación para el resto del curso es más que lean con detenimiento, que en muchos de los casos lo que ocurre es que no se toman el tiempo que se les da para el examen. Uno mira y básicamente encuentra que lo resuelven bueno, lo resuelven bien o mal, pero lo resuelven más o menos en 12, entre 12 y 14 minutos, cuando el tiempo es 30. Y pues básicamente Sí. ahí deriva el problema, en que digamos que muchas de las preguntas hay que leerlas o releerlas con el ánimo de entender bien lo que se está diciendo ahí para tomar la mejor decisión frente a la respuesta. Pero, profe, pero es que, o sea, con todo respeto, pero es que por lo menos en esta, como tú dices, en esta repunté, pero en la Sí, otra materia que tengo contigo, me fue como perro en misa. O sea, ¿para qué te digo en y, ese cuestionario ni lo miro? O sea, casi me pongo a llorar. Y sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero profe, es que uno, digamos, uno va y responde la primera, pero entonces uno no puede pasar a la siguiente. O sea, si usted pasa a la siguiente, no se puede devolver, ¿sí? sí, exacto. Entonces yo creo que a veces eso nos juega en contra porque uno tiene miedo, porque a veces, por lo menos a mí me pasa que a veces me demoro mucho en una, entonces digo, no, miércoles, si me sigo demorando en todas así, el tiempo no me da. Entonces uno empieza, no, pues como que me suena y lo que tú dices, pues sí debemos ser como más conscientes del tema, pero pues hay otras materias, otras clases que tienen también que manejan este cuestionario, pero permite que uno pueda hacer una lectura general de todas las preguntas y entonces ya uno como más detalle, ya tiene una idea de qué es, de cómo es, pero es que, o sea, no es justificable, pero es que si usted y además que usted lo recuerda, lo resalta, ¿no? Si pasa para la siguiente no se puede volver. Sí. Entonces, Ok, pues entonces a diga, veces uno siente, pues no sé si eso también uno juegue un poquito en contra. pero Porque ¿por qué como crees tú, que en esta sí te fue bien y en la otra no? no, porque es que en esta por lo menos estuve, en esta materia, en esta materia, sí, o sea, sí es verdad lo que tú dices, o sea, sí estuve como más atenta, yo me puse a ver toda, o sea, antes de hacer el cuestionario, obviamente puse otra vez todas tus clases, o sea, como si hubiese visto todas las clases, ¿sí? De Sí, nuevo, me puse a leer todo y dije, no, porque
porque ya con la primera experiencia del cuestionario anterior dije, no, es que, o sea, no permite, ¿sí? Ese vaivén, entonces dije, no, toca así. Pero de Sí. todas maneras, por lo menos en el otro, yo no pensé que me iba a ir tan mal, honestamente. En el Honestamente, de en el otro introducción, cuestionario, eso, de las normas, no pensé que me fuera a ir tan mal en ese cuestionario. sí. Pero esos fueron los resultados, o sea, me fue mal. Sí, sí. Pero mira, porque es que, digamos que a eso es a lo que voy. Tú te gastaste 11 minutos, 1 segundos de 30 que Sí. tenías y sacaste 5, ¿sí? Entonces, y en la misma configuración, no se pueden devolver, tienen que leer cada pregunta, una vez la respondan ya no hay tu tía que valga, es decir, son las mismas condiciones, pero en este sacaste 5 y en el otro ¿cuánto sacaste? ¿Aló? Hola, ¿me escuchas? Profe, perdón, Ok, ok, listo. que en el otro había saqué 2.7, o sea, me fue mal, Sí. Pero me fue entonces, mal. ¿a qué atribuyes? Porque en este, con las mismas condiciones, gastándote apenas 11 minutos, sacaste 5 y en el otro te fue No, tan profe, mal. y lo que te mencioné ahora que sin querer silencié el micrófono. eh, yo estuve convencida porque hice el mismo ejercicio, profe. O sea, yo me pongo antes de cualquier, y más porque sé que tú haces cuestionario y con todos los que hacen cuestionario, porque no solamente contigo, también hay otro profesor que hace lo mismo, cuestionarios, pero pues deja todas las preguntas. Pues yo antes de entrar al cuestionario siempre veo todas las clases de nuevo, ¿no? O sea, si no asisto, pues de todas maneras yo las veo después, Sí. pero cuando voy a hacer el taller, pues vuelvo y las veo, porque pues uno no es Dios y eso se le, ¿sí? Y yo estaba convencida que había dado las respuestas, o sea, para mí estaban bien, pero no estaban bien, ¿sí? De pronto es que, Sí. o me confié, y eso que esa era, se vencía ayer, o sea, estaba mucho más tranquila porque en esa tenía tiempo. En cambio, pues las del domingo, pues como todo cerraba el domingo y uno como buen colombiano todo lo dejó para última hora, pues estaba corriendo. Por eso me pasó que sin querer subí el video y no lo envié, no sé por qué carajo, yo estaba jurando que sí. Cuando fui a hacerte la evaluación del cuestionario, fue que me di cuenta que aparecía no enviado. Y dije, diablos, ¿ahora qué hago? Pues escribirlo al profe. Pero sí, o sea, hice la misma metodología, no sé si fue porque me dejé confundir con las palabras, ¿sí? Porque digamos que de las normas internacionales, pues pienso que dentro de la normativa y todo no es ¿cómo se dice eso? Como lo letrado, lo que está escrito ¿sí? No es Sí. tan complicado de las normas, porque es que la norma ni si, es como una guía, pero al fin de cuentas cada empresa estipula las políticas, que es lo que va a guiarlo. Él te da unas guías generales, dice, mire, usted en general debe hacer esto, ¿sí? Tiene que tener esto en cuenta, pero pues internamente ustedes colocan unas políticas, esas políticas también las deben revelar y por ende pues las personas que lean los estados financieros pues van a tener una claridad de la información presentada. Pero pues, no sé. Pero bueno, en fin. Ay, en fin. Qué Ay, vaina. tu tía. Pues sí, ya. Y con la infografía sin presentar, no, casi me pongo a llorar. No, no me diga más. No me diga Entiendo. más. Pero Bueno, 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 digamos que en esta, pues, la en sacaste esta sí. adelante, Sí, sí. y ya mañana hablaremos de la otra materia. Ay, sí. Entonces Así no voy a lloremos ya. compartir, voy a Dale, profe. compartir pantalla y arrancamos, ¿listo? Sí, de una, profe. Dame un minuto, porfa. Sí, señor.
Entonces, hoy vamos a hablar de una temática que he denominado una mirada a los impuestos territoriales, en donde digamos que desde una óptica crítica trato de plasmar, pues, qué se puede hacer frente a las debilidades que tienen este tipo de impuestos, ¿ok? Entonces, básicamente, digamos que en esta sesión lo que vamos a hacer es discutir propuestas en, llamémoslo, en 5 dimensiones. Permíteme, no, no compartió bien. Profe, yo estaba viendo la... Ok, Ujú. listo, ahora sí. Es que se veía abajo el menú. Ah, sí, sí, señor, sí, era como si estuvieras compartiendo todo lo de tu equipo. Sí, Ujú. listo. Entonces, lo que vamos a hacer es digamos que plantear una serie de propuestas, pero encaminadas a cubrir 5 dimensiones con el propósito de mejorar el sistema tributario regional. Esto no es definitivo, esto no es que sea la panacea, pues, para resolver un problema tan crítico como el de los impuestos territoriales, pero digamos que nos puede dar unas pautas frente a lo que podríamos hacer de aquí en adelante. Entonces, digamos que aquí es bien importante. mm, digamos que lo primero que hay que hacer frente a los impuestos territoriales es, en primera instancia, darle prioridad a la actualización de los catastros, ¿sí? Hoy están muy desactualizados y frente a eso, lo que se propone es profundizar el catastro multipropósito y digamos que buscar ese apoyo institucional del Estado a hacia lo que son los catastros municipales, priorizando municipios que combinan, digamos que un alto potencial de recaudo, pero que a la vez tienen unas dificultades técnicas para el manejo catastral. Eso se presenta en muchos de los municipios. Y también digamos que vale la pena proponer el establecimiento de una serie de, llamémoslo, incentivos institucionales que permitan usar el Sistema Nacional de Participaciones, que es el mecanismo vía el cual eh, el gobierno nacional central le transfiere los recursos a los diferentes municipios. Entonces, teniendo, digamos que, creando una serie de incentivos por parte de la nación que permitan usar ese Sistema Nacional de Participaciones. ¿Para qué? Para premiar a los municipios que actualicen el catastro y por esa vía que aumenten el recaudo del impuesto predial. ¿Ok? Esa, digamos que es una tarea que está pendiente en muchísimos municipios, ¿sí? No se ha logrado adelantar, no se ha logrado avanzar mucho en el tema. Entonces, sí, digamos que vale la pena considerarlo. Otro aspecto es rediseñar el impuesto de industria y comercio. Ese impuesto es terriblemente perverso. ¿En qué sentido? Que digamos que se busca, lo que se debería hacer es que ese impuesto de industria y comercio sea un impuesto de renta municipal. De esa manera, ese ICA, digamos que debe ser un impuesto recaudado y administrado por los municipios que no se cobra sobre ingresos brutos, sino sobre ingresos netos, esto es, ingresos susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio. Entonces, ese impuesto tiene muchos problemas porque a veces uno realiza una transacción y no sabe si es en municipio A o en el municipio B, y dependiendo de eso, usted se puede hacer merecedor a una sanción porque usted utilizó un criterio errado para la administración tributaria y digamos que ahí le colocan la sanción. Entonces, es un impuesto que termina siendo confuso, es un impuesto que, que no está bien manejado y ahora, pues con lo de la reforma tributaria, que le permitía a las empresas descontar hasta el 50% del impuesto del ICA, del pago del impuesto del ICA, ahora ya no se puede hacer eso. Una tercera figura es ir eliminando paulatinamente las estampillas, ese impuesto de estampillas que se da en los departamentos y poder sustituir ese impuesto por el recaudo fortalecido del impuesto predial. ¿Qué es lo que pasa? Es que hay tantos impuestos, ¿sí? Que es fácil
que las personas se confundan, que las empresas no se les pase o de pronto puedan obviar el pago de algún impuesto, sencillamente porque son tantos que no sabe, eh, digamos, qué es lo que tiene que pagar y qué es lo que no debe pagar. Entonces, el de las estampillas es uno de esos famosos impuestos. Y más bien lo que se propone es quitar toda esa cantidad de impuestos que no representan mucho para los departamentos o para los municipios, y más bien ese tipo de esfuerzos, ese tipo de recursos, destinarlo al fortalecimiento del impuesto predial. Otro aspecto importante es profundizar en todo lo que son los impuestos a actividades y comportamientos con efectos nocivos para el medio ambiente o la salud. Y en última, implementar una serie de estrategias de mejora de la administración de impuestos locales desde lo colaborativo y de esta manera, digamos que ir unificando los sistemas de información locales y nacionales. No sé si tuvieron oportunidad de ver la alcaldesa de Bogotá junto con otros alcaldes, el de Medellín y otra serie de alcaldes, están proponiendo que así como se hace una reforma tributaria para los impuestos nacionales, estemos en capacidad como país de hacer una reforma tributaria a nivel de impuestos territoriales. Y desde esa óptica, no solamente que eso permita discutir lo coherente y lo relevante de este tipo de impuestos, sino que se empiece a crear esa cultura en donde ese tipo de impuestos se evalúen y se tomen decisiones frente a esa temática. Entonces, esta charla está, digamos que fraccionada en 5 ejes. El primer eje, vamos a hablar acerca de lo que es el impuesto catastral. En el segundo vamos a hablar acerca de lo que es el ICA. En el tercero hablaremos del impuesto de estampillas. En el cuarto hablaremos de los impuestos a los vicios. Y en el quinto hablaremos acerca de la implementación de estrategias. Eh, digamos que durante los últimos 40 años, Colombia ha profundizado en su modelo de descentralización y eso está bien, ¿sí? Para nada es bueno o es sano tener un Estado totalmente centralizado que tenga maniatados a los municipios o a los departamentos. Por el contrario, entre más libertad se les dé, pues ellos van a sentir más responsabilidad y eso puede traer muchos beneficios. Pero digamos que hace 40 años se viene trabajando en ese tema de descentralización y son muchos los avances que se han logrado, aunque pues claro, quedan muchos retos por superar. Uno de esos retos es específicamente la consolidación de los municipios y departamentos entre, digamos que entre los que hay unas fuertes diferencias económicas, hay unas fuertes diferencias sociales e institucionales. Y lo veíamos en las sesiones anteriores, en donde comparábamos, digamos que Bogotá con Bucaramanga, lo diferente que son los recaudos de impuestos en las dos ciudades, y analizábamos lo que era San Alberto Cesar, y se me olvidó el otro municipio que estudiábamos, San Alberto y era un municipio como el Huila. Y hacíamos el comparativo entre los dos y veíamos cuán diferentes son, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que algunos tienen mayor cantidad de recursos naturales, algunos tienen más industria y eso, algunos tienen de pronto explotación de recursos que les derivan en regalías y pues digamos que eso les trae un mayor beneficio. Otros no lo tienen. Entonces, digamos que ahí radica ese desequilibrio que se está presentando desde la óptica de los impuestos territoriales. Digamos que sin esa consolidación de esos municipios y departamentos, digamos que el mayor desarrollo de las regiones y el cierre de esas brechas económicas que hay hoy en día, y no son solamente brechas económicas, sino estamos hablando también de brechas sociales e institucionales, que digamos que todo eso se busca ir acotando con la descentralización. En la medida en que el país vaya teniendo más descentralización, esas brechas se van a ir cerrando. ¿Por qué? Porque se le está trasladando la responsabilidad directamente a los municipios y a los departamentos y ellos van a ser más autónomos en la medida en que, eh, digamos que vayan sintiendo esa responsabilidad. ¿Qué puede pasar con eso también? Que de pronto tomen malas decisiones, ahí el gobierno no puede, digamos que eso es como los hijos, o sea, el papá no puede darle la libertad completa a los hijos porque van a tomar malas decisiones, se van a equivocar y son equivocaciones que les va a costar toda la vida.
Entonces, uno también tiene que estar ahí como guiándolos, como, hey, espere, no, por ahí no es, hombre, coge por este lado, o mira que estás tomando tal decisión errada, etcétera, etcétera. Lo mismo hay que hacer con los municipios. Es decir, desde el gobierno central, trazarles como una ruta en donde ellos vean la importancia de seguir ese conducto, de seguir ese canal y por ende, pues digamos que ir mejorando la situación. Eh, digamos que se requiere también un esfuerzo de construcción de Estado, pero una construcción de Estado a nivel local y un impulso al desarrollo de sus instituciones. Y para lograr este propósito es bien importante avanzar en al menos tres áreas. ¿Cuáles serían esas tres áreas? Es- sí, se me varó la presentación. Ah, bueno, entonces, lo primero es avanzar en tema de tributación territorial. Lo segundo, avanzar en el Sistema Nacional de Gastos y Participaciones. Y el tercero, avanzar en el Sistema Nacional de Regalías. ¿Ok? Entonces, digamos que en línea con el informe que realizó la Comisión de Estudios del Sistema Tributario Regional, en esta sesión que planteamos hacer, digamos que vamos a plantear algunos aspectos que resultan ser claves y que son muy de la tributación territorial y vamos a presentar algunas recomendaciones que pues, consideramos que son prioritarias. Entonces, proponemos estas recomendaciones en tres dimensiones principales. ¿Cuáles son esas tres dimensiones? La primera es aumentar el recaudo a nivel local. Eso es impajaritable. ¿Por qué hay que aumentarlo? Porque hoy en día apenas a nivel departamental se están recaudando 10 billones de pesos. 10 billones, ¿sí? Y a nivel municipal, sumando todos los recaudos de todos los municipios, que son más de 1.100 municipios, se están recaudando apenas entre 22 y 25 billones de pesos al año. Es decir, entre los dos impuestos se está recaudando un máximo 35 billones de pesos y eso es muy bajo, ¿ok? Entonces, digamos que hay que aumentar el recaudo a nivel local, hay que eliminar y modificar impuestos territoriales, el de las estampillas, el ICA, hay que también empezar a reestructurarlo, el impuesto predial, ¿sí? Y hay que mejorar la administración tributaria. No sirve de nada el hecho de meterle el diente a mejorar en aspectos tan importantes como de pronto reducir algunos impuestos, mejorar algunas tasas, unificar impuestos, hacer todo ese tipo de cosas. Si el sistema de administración tributaria no funciona correctamente, se vuelve una tortura, no avanza, no madura. Entonces, ese tipo de cosas lo que pasa es que después se nos va a convertir es en una piedra en el zapato. Por eso hay que mejorar también, hay que trabajar en esos tres frentes. Y estas propuestas, que pues, son concretas, van en el sentido de revitalizar y de legitimar lo que es el contrato entre la ciudadanía por una parte y el Estado por otra, aportando, ¿qué aporta esa relación? Pues básicamente va a aportar solidez, va a aportar eficiencia y va a aportar eficacia a las finanzas locales y regionales y a la vez también va a fortalecer los estados subnacionales. Entonces, la, la confianza en las instituciones esa confianza va de la mano con la provisión de bienes públicos y también de la adecuada administración y gestión pública. Y esas son solo posibles con unas finanzas locales claras y sólidas, con personas que estén bien preparadas, con personas que sepan cuál es la situación real del municipio y no lleguen a punta de demagogia y de hablar bonito para engatusar al pueblo, lograr encaramarse en el poder y luego estrellarse con una cruda realidad en donde no le va a aportar nada a ese municipio o a ese departamento. Entonces, digamos que estas propuestas lo que van a permitir es eliminar complejidades de los sistemas tributarios locales y esos desincentivos a la iniciativa privada y aportar en el fortalecimiento de la institucionalidad, una institucionalidad que va de lo micro a lo macro, es decir, de los municipios pasando por los departamentos y llegando a lo nacional. Entonces, ¿por qué son tan importantes los impuestos territoriales? Digamos que los impuestos
representan mm, un contrato de reciprocidad entre quién, entre el Estado y la ciudadanía. Digamos que el impacto positivo de los impuestos sobre lo que es la construcción y la consolidación de instituciones, eso permite a su vez poder fortalecer el Estado como promotor del desarrollo económico y social de la población. Varios estudios para Colombia han mostrado que mayores recursos propios de las regiones provenientes en su mayoría de impuestos territoriales van de la mano con su desarrollo institucional, así como con menores niveles de corrupción. Pero pues digamos que también tiene que ir acompañado de todo un fortalecimiento institucional que viene necesariamente desde el nivel central. Entonces, ¿por qué son importantes los impuestos territoriales? Incluso se ha encontrado que los recaudos tributarios territoriales en Colombia, en especial el impuesto predial, mejoran la provisión de bienes y servicios como educación, salud, acueducto y alcantarillado. Sin embargo, el predominio de estas relaciones y efectos positivos dependen de que el diseño de los impuestos asegure su eficiencia, su progresividad, su equidad y justicia y facilidad de la administración. O sea, no es solamente con enfocarnos en mejorar un impuesto específico, en decir, vamos a canalizar todo nuestro esfuerzo en mejorar el impuesto predial. Pero si yo no tengo un sistema de administración tributario fácil, un sistema de administración tributario que sea eficiente, que sea eficaz, que me permita realmente aportar a lo que estas personas están esperando de ese impuesto. No sé si ustedes recuerdan lo que pasaba acá en Bogotá al comienzo del año, en donde la gente quería ir a pagar su impuesto predial y no se podía. No había poder humano que les generara ese tipo de impuesto, y esto obviamente pues genera reprocesos y genera un cuello de botella. ¿Por qué? Porque si usted tiene afán de vender su casa, de vender ese inmueble, pues sin tener los impuestos al día, usted no lo puede vender. Entonces se genera esa problemática y la gente estaba varada. Entonces la noticia era, pues de por sí aquí los noticieros son bien amarillistas. Entonces la noticia aquí era, es increíble que la administración distrital no quiera recaudar el dinero que necesita. Y sí, en parte tenían razón, pero digamos que la temática no era que no quisiera recaudar, sino que habían otros problemas de sistema tributario que no le permitían hacer ese recaudo de una manera óptima y adecuada. Entonces, mire que todo eso va de la mano, ¿ok? Ahora, ¿de qué tipos de impuestos estamos hablando específicamente? Mm, digamos que los ingresos de los departamentos y de los municipios del país, esos ingresos provienen principalmente del Sistema General de Participaciones, es decir, de lo que el Sistema Nacional Central o lo que el gobierno central le reparte al resto de municipios, ¿ok? Entonces, todo lo que la DIAN recauda vía IVA, vía retención en la fuente, vía Impuesto Nacional al Consumo, vía declaración de renta, de ahí tiene que distribuirlo a nivel de todos los municipios para darle a cada quien su correspondiente tajada. Entonces, digamos que todos estos ingresos han pasado de representar el 18%, que era lo que equivalía en el año de 1985, mira la época en la cual estoy hablando, apenas, digamos que ese sistema general de participaciones representaba un 18% en esa época, en el 85. Hoy, bueno, hoy en día no, sino en el año 2019 llegó a representar el 45% de los ingresos de un municipio. En el año 2019, en época prepandémica, los ingresos tributarios propios correspondían al 28% de los ingresos totales de los municipios, con una, llamémoslo, gran dispersión entre municipios más y menos desarrollados, mientras el resto de los ingresos provinieron de otras fuentes, incluyendo lo que se conoce como las regalías. Entonces, digamos que esta es la composición de los recaudos tributarios municipales.
Vía impuesto de industria y comercio se recauda el 36%, vía impuesto predial unificado el 33%, vía sobretasa al consumo de la gasolina motor 6% y otros ingresos tributarios un 25%. Entonces, básicamente lo que se propone es mejorar este impuesto de industria y comercio y mejorar el impuesto predial para implementar el, la actualización catastral multipropósito con el ánimo de actualizar todos los predios a nivel municipal y que esto obviamente pues derive en una mayor y mejor recaudación tributaria. Sucede que en Colombia existen 21 impuestos que están vigentes y que están a cargo de los municipios, 21 impuestos y 14 a cargo de los departamentos. Es decir, estamos hablando de una cantidad de impuestos territoriales. Territoriales es sumando la cantidad de impuestos municipales con la cantidad de impuestos departamentales, eso nos da 35 impuestos, ¿sí? Eso es muchísimo, ¿sí? Ahora, a nivel municipal, el 77% del recaudo de impuestos se obtiene principalmente a través de tres impuestos. Imagínense, de 35 impuestos, bueno, digamos que a nivel municipal estamos hablando de 21 impuestos. A nivel municipal, de esos 21 impuestos, el 77% del recaudo de impuestos se obtiene principalmente a través de tres impuestos: del predial, que recauda más o menos el 34%, del ICA, que recauda el 36%, y de la sobretasa a la gasolina, que recauda un 6%. Y a nivel departamental, los impuestos que más aportan al recaudo, que es el 71%, son los que gravan el consumo de bienes y servicios que causan algún daño a la sociedad, eh, que causan algún daño a la sociedad o a otros actores. La cerveza, los licores, los cigarrillos, eso, de ahí proviene el 71% de los ingresos vía impuestos para los departamentos. Y entre esos impuestos, entonces, tenemos lo que es la cerveza, los licores, los cigarrillos, que suman el 58% de los ingresos. Está la sobretasa a la gasolina y el impuesto a los vehículos. Esos tres eh, originan el 71% de los ingresos a nivel departamental. Y el recaudo por estampillas representa el 13% del recaudo para los departamentos. Entonces, digamos que las figuras de estas dos diapositivas muestran esas composiciones. Entonces, tenemos acá la composición de los recaudos tributarios departamentales. Bueno, el anterior era el de los municipales, que básicamente está concentrado en el ICA y en el predial, los cuales suman casi que el 70%. ¿Listo? Y desde los departamentales se tiene la siguiente distribución. Otro tipo de impuestos recaudan el 4%, impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares el 21%, a la cerveza el 25%, a los cigarrillos el 12%, estampillas el 13%, registro de anotaciones el 12%, vehículos el 9% y consumo de la sobretasa a la gasolina el 4%. Entonces, básicamente aquí estamos hablando de que estamos recaudando el 21 más el 25 me da el 46, me da el 58% más el 13, 58, 61, el 71% del recaudo de esos impuestos a nivel departamental provienen de vicios como los licores, la cerveza y los cigarrillos, y otro componente a nivel de estampillas, que es un impuesto, digamos que muy ineficiente. Es muy difícil de recaudar y poderlo recaudar eficientemente implica un alto costo para la administración tributaria. Entonces, no es un impuesto eficiente. ¿Ok? ¿Qué es lo que se propone? Pues, como lo decía desde la introducción, hay que fortalecer el impuesto predial. ¿Ok? Eh, digamos que el impuesto predial unificado, ese impuesto como tal, recae sobre los bienes raíces y su base gravable es el avalúo catastral. ¿Ok? En el año 2019 se recaudaron en promedio poco más de 8.5 billones de pesos por ese impuesto, el predial, que digamos que posee, ese impuesto predial posee unas características bien interesantes. Eh, digamos que ese impuesto predial
resulta ser el impuesto local por excelencia. ¿Por qué es el impuesto por excelencia? Porque aplica a factores inmóviles, ¿sí? Que son los bienes raíces, son bienes inmuebles. ¿Y eso qué evita? La relocalización del factor que genera el impuesto y la imposición del tributo a no residentes de un municipio. Entonces, básicamente me garantiza que ese bien inmueble no se lo van a llevar, no lo van a poder trasladar, si acaso lo van a tener que vender, pero va a seguir estando dentro de la municipalidad, dentro de ese municipio. Entonces, yo voy a poder seguir generando cobro a través de ese impuesto predial. No lo voy a perder, ¿ok? En segundo lugar, digamos que existe una clara conexión entre la provisión de bienes públicos y el valor de los predios. Es decir, eh, entre mejores carreteras, distritos de riego, escuelas y otros bienes públicos locales existan, pues mayor va a ser el valor de esos predios. Y se podría entender que ese impuesto predial viene siendo como el precio que pagan los dueños de los predios por la provisión, o sea, porque el municipio les provee una serie de bienes públicos locales que le dan un mayor valor a sus propiedades. ¿Ok? En tercer lugar, tenemos que este impuesto funciona muy bien como señala al electorado, a los que van a votar, acerca de la gestión de ese gobierno local. Y en un contexto dinámico, el éxito de su recaudo depende de y tiene efecto sobre la legitimidad y la confianza en las instituciones municipales. ¿Ok? Entonces es como una lupa que se le coloca al gobierno local para poder determinar qué tan buena o qué tan mala ha sido su gestión. En cuarto lugar, digamos que su base gravable permite que los ingresos por este tributo sean estables, aún en tiempos de fluctuaciones económicas. ¿Y esto qué permite? Esto permite la financiación de proyectos tanto a mediano como a largo plazo y además facilita el acceso a la financiación. Y en quinto lugar, aunque el impuesto está relacionado con el capital de las personas y no necesariamente con sus ingresos, el impuesto es progresivo en la medida en que recae primordialmente sobre los individuos con mayor riqueza, ¿sí? Entonces, pues digamos que termina siendo un impuesto sano que hoy en día se puede estar viendo afectado, pero en términos prácticos es un impuesto que es fácil de administrar. Entonces, a pesar de estas cinco características que hemos hablado y que son unas características deseables, digamos que ese recaudo predial es inferior al potencial de recaudo que se puede llegar. Y esto se debe principalmente a la desactualización del catastro, es decir, a la desactualización de la información sobre el valor de mercado de esos predios, sobre sus características, sobre sus usos y sobre sus propietarios. Sucede que según el Departamento Nacional de Planeación, en el año 2020, digamos que a enero del año 2020, solo el 2,3% del territorio nacional, eso equivale más o menos a 50 municipios, había actualizado el catastro en los 5 años más recientes, que es, digamos que esos 5 años son el máximo periodo estipulado por la ley para poder hacer esa actualización catastral. Y su desactualización, ¿qué hace? Eso genera una subvaloración de los inmuebles y un retraso en la incorporación de nuevos predios a la base tributaria que a su vez reduce el recaudo potencial. ¿Ok? Ahora, digamos que existen al menos dos razones para que ese catastro municipal presente demoras en su actualización. Primero, hay unas restricciones técnicas que están, digamos que más relacionadas con los costos y con la institucionalidad con la que se cuenta para hacerlo, pero en segunda instancia existen unas razones políticas para que los gobiernos locales prefieran no actualizarlo. ¿Ok? O sea, prefieren darse la pela de no tener más recursos, de no incrementar más sus recursos, porque eso tiene un costo político. Entonces, digamos que para resolver el primer problema, todo el tema de las restricciones técnicas, es decir, restricciones técnicas que están relacionadas con los costos y con la institucionalidad, para resolver ese primer problema, ¿qué hay que hacer?
se debe identificar los municipios donde existen problemas técnicos y cuando ya estén identificados hay que darle prioridad a aquellos municipios en donde existe un gran potencial de recaudo y no se cuenta con una gran actividad económica para obtener recursos de otros impuestos. Entonces, el gobierno local no se puede hacer el de la vista gorda frente a eso. Y es que a nadie le va a gustar que pues, le incrementen los impuestos, eso es apenas obvio. Pero ¿cómo hace usted para funcionar si no tiene dinero? Si, o sea, para usted tener una buena gestión, usted necesita recursos. Y si no los tiene, pues no va a tener buena gestión. Entonces, lo que le da a uno la sensación es que muchos de los gobiernos prefieren quedar mal, ¿sí? Decir que no hicieron a tener que meterle la mano al bolsillo a los contribuyentes. Entonces, digamos que un avance en esta dirección es el ya planteado catastro multipropósito. Y para resolver el segundo problema, y es que el segundo problema iba orientado a que existe una serie de razones políticas para que los gobiernos locales prefieran no actualizarlo. Frente a ese tema, eh, digamos que digamos que deberían existir los incentivos institucionales adecuados, ya sea a través del sistema general de participación o del sistema de repartición de regalías. En particular, pues digamos que siguiendo lo que son las recomendaciones de la Comisión de Estudios del Sistema Tributario Regional, y dentro de eso lo que se propone es que dentro de ese sistema general de participación se incorpore una serie de bonificaciones por la actualización predial y el aumento del recaudo. Entonces, en la medida que usted incremente su recaudo y haya actualizado el catastro multipropósito, que el sistema tributario central lo premie, le dé una bonificación por haber hecho la tarea que le tocaba hacerla, pero que usted buscaba era un incentivo para hacerla y ya lo tiene. ¿Ok? Eh, en segunda instancia, esto desde la óptica del impuesto predial. La otra es meternos con el ICA. Entonces, habrá que pensar en rediseñar el ICA. ¿Ok? Eh, digamos que ese impuesto de industria y comercio, ¿qué hace? Grava las actividades industriales, grava las actividades comerciales y de servicios que se desarrollan dentro de un municipio. En el año 2019 se recolectaron vía este impuesto aproximadamente 9.5 billones de pesos. A pesar de ser una fuente, el ICA, a pesar de ser una fuente importante de recursos para algunos municipios, principalmente para los más grandes, el 63% del total del recaudo nacional del ICA se concentra en 5 ciudades. Tan solo Bogotá, en Bogotá se concentra el 44%, casi la mitad lo absorbe Bogotá. Entonces digamos que el ICA es un impuesto que resulta ser complejo y además tiene algunas características indeseables. Entonces las principales críticas a este tipo de impuesto son que en primera instancia hoy en día, para muchas actividades es difícil definir el territorio en el que se realizan ese tipo de operaciones. Mm, Cada actividad realizada por las empresas debe pagarse en la jurisdicción municipal y este concepto de tributación empresarial surgió, mm, estoy hablando más o menos de 1913, cuando la operación de las firmas era local, ¿sí? Cuando una empresa o una persona realiza la misma actividad en diferentes municipios o tiene actividades de su cadena de valor en diferentes jurisdicciones, esa persona o esa empresa tiene la obligación de tributar en todos los municipios. ¿Por qué? Porque el hecho generador para cada caso es distinto. Hoy hay muchas actividades con ese carácter multiterritorial, lo que hace difícil la correcta atribución de ese impuesto. Muchas personas y empresas también realizan sus actividades moviéndose continuamente o desde una residencia ubicada en un municipio cuando la empresa se ubica en otro. Entonces, digamos que eso lo complejiza aún más ese recaudo de ese impuesto del ICA. En segundo lugar, digamos que el tener que pagar el impuesto de esa forma territorial con diferentes tasas y casos especiales y exenciones, con diferentes formularios, con diferentes procedimientos en cada jurisdicción y con una heterogeneidad en el calendario tributario terrible, ¿sí? Todo eso que pasa, eso me implica unos costos mayores. ¿Por qué? Porque
las personas tienen que, en muchas ocasiones, se equivocan y esas equivocaciones los lleva a una serie de sanciones. Entonces, todos esos sobrecostos hacen que el impuesto resulte ineficiente y que probablemente, ¿qué pasa cuando un impuesto es difícil de entender, cuando es difícil de pagar? Pues cae directamente en temas de evasión. Entonces, pues digamos que ahí ya el problema se empieza a complejizar muchísimo más. En tercer lugar, digamos que otro de los problemas más evidentes del ICA es la definición de la base gravable. Digamos que el impuesto se cobra sobre los ingresos brutos de las unidades productivas. De esa manera, este impuesto afecta de manera desigual y sin ninguna razón a diferentes sectores y a diferentes empresas y a diferentes personas. Mm, Particularmente, las empresas con mayor poder de mercado y cuya producción es menos intensiva en trabajo pagan menos como proporción de sus utilidades que las empresas que operan en un entorno competitivo y cuya producción es intensiva en trabajo. Y esto ocurre básicamente porque a mayor poder de mercado, digamos que existen mayores utilidades y además porque los costos laborales son usualmente más altos que los costos, que los demás costos de una empresa. Entonces, existe una crítica adicional a ese impuesto que está relacionada con su efecto regresivo. ¿Por qué regresivo? Porque los aumentos en este impuesto generan caídas en el consumo y esto, cuando hay caídas en el consumo, se está afectando principal y desproporcionadamente a los deciles uno y 2 de la distribución del ingreso, los más bajos. ¿Ok? Entonces, ese tipo de afectación en el consumo le pega directamente a los más pobres en esa cadena de producción. Y el cuarto punto, frente a este impuesto del ICA, tenemos que decir que pagar el ICA a la vez que otros impuestos nacionales de renta no deja de ser complejo y costoso para las empresas. Y de alguna manera, ¿qué hace este tipo de impuestos? Duplica la tributación de una misma actividad. A pesar de esfuerzos recientes para que las empresas puedan descontar parte del ICA de su declaración de renta, pues digamos que eso genera una competencia que no es muy sana entre la tributación regional y nacional. Digamos que una alta carga impositiva puede llegar a generar una serie de desincentivos a una mayor actividad empresarial. Y para poder resolver esos problemas, se pueden considerar varias alternativas. Digamos que la Comisión del Estudio del Sistema Tributario Regional, ¿qué hizo? Planteó varias opciones de reforma, todas con un principio fundamental. El impuesto no debe cobrar, no, el impuesto no debe cobrarse sobre ingresos brutos. ¿Ok? Y digamos que en ese sentido, y esto ya es una opinión muy personal, considero que la propuesta consiste en cambiar el ICA actual por un impuesto municipal de renta. Este impuesto sería muy similar al impuesto de renta nacional, pero las entidades territoriales mantendrían las competencias de administración y control. De esa manera, el ICA debe ser un impuesto recaudado y administrado ¿por quién? Por los municipios, que no se cobra sobre ingresos brutos, sino sobre ingresos netos, esto es, unos ingresos susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio. Entonces, digamos que esas serían como unas mejoras, pero digamos que también se debe prescindir del descuento sobre el impuesto a la renta que fue establecido por el artículo 115 de la Ley 2010 de 2019. ¿Por qué se debería eliminar? Porque este descuento constituye una transferencia implícita del gobierno central a los entes territoriales y genera incentivos para aumentar las tarifas del ICA. Entonces, no es un impuesto sano, es un impuesto regresivo y digamos que es un impuesto que debe ser susceptible de analizar y de rediseñar. El tercer aspecto es lo que tiene que ver con el impuesto de estampillas. Eh, digamos que ese impuesto a las estampillas se ha venido marchitando. Las estampillas surgen como un medio de qué? De verificación de que contratos oficiales o privados cuentan con respaldo de alguna autoridad oficial. Por este servicio, los gobiernos locales, ¿qué hacen? Imponen una tarifa
a criterio de ellos, de acuerdo con el monto del contrato. En Colombia, las estampillas gravan mayoritariamente los contratos entre entidades públicas y agentes privados. Digamos que tanto municipios, es decir, cuando hablo de municipios estoy hablando de consejos municipales que son los que aprueban ese tipo de impuestos, como a nivel departamental, que son las asambleas departamentales las que aprueban ese tipo de impuestos, poseen un alto nivel de autonomía local para crear sus propias estampillas. Son, digamos que unos impuestos muy puntuales con destinación específica. Esos son los impuestos a las estampillas. De esa manera, no es raro que en Colombia exista una proliferación de estampillas territoriales. Hay alrededor de unas 60 estampillas territoriales vigentes y 30 de esas 60 fueron creadas desde el año 2000. En el año 2019, los departamentos y los municipios recaudaron ingresos por 2,8 billones por este tributo. Y como vimos en diapositivas atrás, los departamentos son los que más usan ese tipo de tributo. Entonces, el problema es que este tributo es ineficiente. ¿Por qué es ineficiente? Porque incrementa los costos de transacción y en el caso de estampillas que graban contratos de entidades públicas, que son la mayoría, no genera recursos nuevos y sí lo que hace es encarecer la contratación pública. En cualquier programa de gasto público, el contratista debe pagar la estampilla y por lo tanto incrementa los costos del contrato. Ahora bien, aunque la mayoría de los municipios usan las estampillas porque es la mayoría, para más de 400 municipios las estampillas son la fuente principal de sus ingresos tributarios. Imagínense, con un impuesto tan ineficiente y representa la mayor cantidad de ingresos de más de 400 municipios. Y para casi 250 municipios, el recaudo de impuestos por estampillas se convierte en el segundo tributo más importante. ¿Mm? Es un desgaste innecesario estos impuestos de estampillas. Y estos municipios son usualmente los menos desarrollados. ¿Por qué son los menos desarrollados? Porque no cuentan con una actividad económica grande que les permita obtener recursos de otros ingresos. Entonces le echan mano a lo que primero encuentran y en este caso las estampillas aparecen ahí como para poderle generar un salvavidas a ese tipo de municipios. Entonces, eh, digamos que no obstante, los valores recaudados son mucho mayores en ciudades grandes, entre ellas Bogotá, Barranquilla y Cali, ¿sí? Y para avanzar en temas de eficiencia tributaria, en el largo plazo deben desaparecer las estampillas. Ahora bien, y usted dirá, pero bueno, pues ¿cómo las vamos a quitar si es que básicamente para 400 municipios el impuesto por estampilla representa su primer recaudo y para 250 municipios es el segundo impuesto en recaudación? Estamos hablando de más de la mitad de municipios, porque eso me suma 650 municipios y en Colombia hay más o menos 1.130 municipios. Entonces casi, o sea, es un poco más de la mitad de municipios los que dependen de este tipo de impuesto. Entonces, digamos que para poder avanzar en eficiencia tributaria, en el largo plazo deben desaparecer este tipo de impuestos. Ahora, dada la dependencia de municipios pequeños, este debe ser un proceso paulatino, es decir, a medida que se generan recursos con el fortalecimiento de otros impuestos, especialmente el predial, eh, y con todo lo que tiene que ver con las ganancias en eficiencia en la recaudación, pues va a ser muy posible sustituirlo completa y llanamente de raíz. Y en este proceso, las primeras estampillas en desaparecer deben ser las que recaen sobre la contratación pública. En el corto plazo, se deben establecer, digamos que una serie de límites a las tarifas y al número de las estampillas. Y finalmente, pues digamos que es necesario evaluar la duración y la pertinencia de las estampillas existentes y de las que se aprueben. O sea, habrá que hacer un estudio muy juicioso frente al tema de este tipo de impuestos. Y en cuarto lugar, hablamos acerca de lo que es fortalecer impuestos a actividades con efectos nocivos sobre el ambiente, sobre la salud y otras dimensiones del bienestar. Sucede que los impuestos departamentales que más aportan al recaudo son precisamente los que recaen sobre el consumo del alcohol y al tabaco. En estos los departamentos recaudaron
6 billones de pesos en el año 2019. Aún existe espacio para incrementar las tasas sobre estos bienes. Y digamos que en la medida en que se afecte la salud, el consumo de tabaco y alcohol, ¿qué va a hacer? Va a encarecer la prestación de servicios de salud y esto va a afectar a toda la sociedad. Y no solamente al consumidor, sino que eso es un problema que tiene tentáculos que alcanzan al resto de la población. ¿Ok? Entonces, hay que fortalecer este tipo de impuestos e introducir otros tributos que puedan tener unos efectos favorables sobre la salud pública, tales como el impuesto a las bebidas azucaradas. Digamos que es esencial en el corto y en el mediano plazo, dado que los entes territoriales enfrentan presiones de gastos en este rubro. Y además de aumentar lo que es la tarifa de ese impuesto a los cigarrillos y al tabaco, es recomendable ampliar el hecho generador. ¿Para qué? Para incluir nuevas formas de consumo, porque ahora vemos que ya los muchachos no están fumando solamente cigarrillos, sino que hacen uso de vapeadores o de cigarrillos eléctricos. Y eso, pues digamos que también va en detrimento de la salud. Y en lo que respecta a los impuestos a los vehículos de transporte y al consumo de combustibles, hay dos tipos de efectos nocivos. Por un lado, la contaminación y por otro, la congestión de las vías. Mm, si bien estos impuestos generan parte importante del recaudo y cumplen el papel de desestimular el consumo de combustibles contaminantes, pues digamos que hay oportunidades de mejora en cuanto a la incorporación rigurosa de unos criterios ambientales y una garantía de estabilidad del recaudo en un entorno de transición energética. Pero estamos a años luz y ahorita con todo el tema de, eh, esos problemas a nivel de energía que hay, pues digamos que es muy complejo y se acaba de agravar más la situación. Pero digamos que por razones de espacio no señalamos estas oportunidades en detalle. Ahora bien, suscribimos lo que son las propuestas de la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Regional con el ánimo de, pues, dejarlo ahí como en el tintero, o como se dice en fútbol, hablando ahorita ya de mundial, se la dejo picando ahí en el área, con el objetivo de que lo puedan leer y lo puedan estudiar a mayor profundidad esa Comisión de Estudio del Sistema Tributario Regional. Entonces, básicamente, aquí los impuestos departamentales que más aportan al recaudo son los que recaen sobre el consumo del alcohol y el tabaco. Y mire que no es una suma nada despreciable, se están recaudando 6 billones de pesos y esto solamente en el 2019. ¿Qué pasa? Que uno se pone a comparar y dice, bueno, Qatar prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas. Pues aquí no creo que haya que hacer lo que hace Qatar, que es prohibir el consumo, sino más bien hacer lo que hacen los países escandinavos, y es ponerle una alta tributación para que el que tome esa bebida alcohólica es porque tiene dinero y porque está dispuesto a asumir ese costo, ¿ok? Entonces, pues de esa manera, bueno, ya usted verá, ¿no? Usted ya es consciente del tema y si está dispuesto a pagarlo, pues hágale, ¿sí? Pero de lo contrario, habría que subir y encarecer esos impuestos que básicamente lo que hacen es desestimular el consumo de eso y vamos a tener una mejor salud. Desde el punto de vista, y el último, que es la administración tributaria, digamos que en esta área, en el corto plazo, se debe facilitar la administración tributaria por colaboración. ¿Qué significa por colaboración? Que ciudades grandes o departamentos puedan prestar servicios y asesorar a municipios mucho más pequeños y de esta manera ayuden a aumentar eficiencia y a liberar recursos de esos municipios. Eh, Ese es el primero, que ciudades grandes o departamentos puedan prestar servicios y asesorar a municipios más pequeños. En segunda instancia, digamos que la administración tributaria es una actividad que se beneficia de las economías de escala y por esto se requiere mayor inversión en sistemas de información y mantenimiento de las bases de datos y una mayor capacidad de atracción y retención del talento humano específicamente especializado. De ahí que lo que se recomienda es centralizar la información tributaria relevante para las autoridades nacionales y locales en un solo agente y otorgar acceso parcial de la información a cada uno de los entes territoriales y un acceso pleno a la DIAN. ¿Ok?
En tercer lugar, en el mediano plazo, debe implementarse un sistema de preliquidación aplicable a grupos de municipios similares y fortalecer canales no presenciales de declaración y liquidación. Y en cuarto lugar, ya para terminar, debe haber un estatuto tributario territorial que unifique definiciones, manteniendo la competencia de los consejos municipales. ¿Para qué? Para poder establecer tarifas. Ese estatuto mejoraría los canales de información, facilitaría la labor de las autoridades tributarias y obviamente el cumplimiento por parte de los contribuyentes. Entonces, como nos damos cuenta, eh, y esto es parte de un análisis muy por encima, ¿sí? Simplemente mirando cómo es el comportamiento de los impuestos territoriales y con base en eso usted puede llegar a estas mismas conclusiones. Ahora, ¿qué pasa si se hace un trabajo mucho más juicioso? Que se van a obtener mejores propuestas de mayor categoría, unas propuestas de más envergadura que pueden llegar a derivar en una mejora absoluta de ese tipo de impuestos tanto municipales como departamentales, ¿ok? Eso era lo que les quería comentar el día de hoy frente a ese análisis de este tipo de impuestos que pues realmente resultan ser imperativos para muchos municipios porque eh, digamos que tienen una baja recaudación, pero que a la larga pueden llegar a mejorarlo de una manera u otra ese sistema de recaudo. Entonces habría que empezar a evaluar ese tipo de situaciones. ¿Ok? No sé si de pronto hay alguna pregunta, alguna inquietud frente al tema. No, profe, ninguna. Ok, perfecto. Entonces, nada, entonces dejamos acá y en la próxima semana seguimos avanzando con la última temática que ya nos queda para dar cerrado el curso. ¿Listo? Te agradezco mucho la asistencia, Alejandra. Espero que la pases bien y mañana nos vemos entonces en normas internacionales con el propósito de seguir mirando este tipo de casos que tú me planteas que se te presentó con el examen y ese tipo de cosas. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Buena noche y nos vemos entonces mañana. Que estés bien.